Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 3 del seminario Geología General de Entre Ríos. Le damos la bienvenida, nos acompaña como todas las clases, geólogo Juan Carlos Bertolini, que ya hizo algunas aclaraciones al inicio. Así que bueno, esperamos que sea fructífera esta jornada y este encuentro. Bienvenidos a todos. Le damos la palabra a Juan Carlos, que va a comenzar con la disertación. Bueno, buenas tardes. Sigue siendo para mí una alegría estar con ustedes. Y quiero comenzar este día de hoy, esta tarde, trayendo a la memoria algo que hablé sobre el tema del cruce de San Martín de los Andes, lo que a mí me habían enseñado los profesores de historia. Fundamentalmente, yo pertenezco a la generación que eran profesores repetitivos todos, ninguno salió de los conocidos ni un tipo Pasteur, o sea que se dedicara a la investigación. Todos vomitaban lo que leían y lógicamente uno con el tiempo va aprendiendo las cosas. Y me encontré con este tema de San Martín, con el tema de con otros temas de la historia, ¿no? Entonces, yo decía que San Martín, eso por lo menos a mi conocimiento, me vino después de haber estado en la República de Chile, haber conocido el campo de batalla de Chacabuco y a su vez de entrar en el conocimiento de la historia de Entre Ríos y en general en el año 2010. Cité que a mí me habían enseñado, y eso es lo que yo quiero que, así como he visto en las Olimpiadas, que da el instituto, etcétera, etcétera, que ustedes investiguen. Y por eso es mi motivación a traer este caso. A mí me habían dicho que Álvarez Condarco había cruzado y fue por Paso Uspallata y volvió por el Paso de los Patos, y que con su memoria le dijo a San Martín, y acompañado de los aborígenes que conocían, bueno, una cantidad de historias que no sé quién le escribió porque no me puse a ver el pasado, pero sí ese era el comentario que toda la vida. Con el tiempo tengo contacto con la Marina de Guerra Española, y en función de eso llego a obtener la Carta Esférica de América Meridional, hecha por gente de la Marina Española en 1790 y pico, y en 1810 se hace la carta, se da a conocer la carta en el rigor de la estructura del reino. Esto que ustedes ven es parte de esa carta, donde que no se comenta más hasta la venida a fines de, digamos, en los tiempos que derrotan a Juan Manuel de Rosas, que viene más tarde este hombre de Burmeister, y él trae esta carta y un portulano más antiguo como referencia cartográfica. Esta carta perfectamente muestra, ahí hay una parte agrandada en la imagen, bueno, más o menos ustedes interpreten que lo más oscuro es la cordillera de los Andes, tiene un detalle de una precisión, porque es esférica precisamente, de distancias y de sistemas de coordenadas, y abajo hay una ampliación que indudablemente marca el detalle de paso geográfico del Paso de Uspallata. Es decir, que San Martín ya tenía esta cartografía para cruzar, y los españoles por supuesto que también. Esta carta está hecha del lado de Oriente, o sea, de Entre Ríos, está hecha por la pluma, y se nota esa habilidad de pluma de Félix de Azara. Félix de Azara fue pedido por el virrey Berti para hacer el levantamiento del río Ibicuí, uno que queda en Brasil, Uruguay, y por el tema de los avances portugueses y demás. Entonces, Félix de Azara es el que viene a pedido primero lo hace Tomás de Rocamora al virrey Berti, y más tarde viene Félix de Azara.
Es decir, que el detalle de la cartografía marca perfectamente todo el paso desde Buenos Aires, porque está hecha desde Buenos Aires hasta Santiago. Y ahí está, en la ampliación esa que está en recuadro, que nosotros mínimamente podemos ver, pero lo pueden tener, y si ustedes quieren, yo se los agrego, está perfectamente marcado los pasos y cómo en la curva del camino se tiene que encontrar en Chacabuco en combate, indudablemente. Es muy interesante porque esto refleja el conocimiento territorial que se tenía, lógicamente. Y esto trae aparejado que hacen a la investigación de la historia. Hay que investigar la historia. Hay que estar constantemente estudiando y no definiendo pura y exclusivamente lo que uno lee en un libro, porque constantemente va evolucionando. Y hoy vamos a tratar estos temas para adelante ya en cosas que escribimos, por ejemplo, con Burlot, y que ya hoy tenemos que modificarlo. Es decir, que es así, en el caso de toponimia. Bueno, Mariela. Bien, hoy nos vamos a centrar en la toponimia y en los topónimos. La idea de la clase de hoy es que podamos ir identificando algunos criterios, algunos fundamentos que tienen que ver con la clasificación toponímica, para que después en la actividad que les vamos a pedir en esta clase, ustedes puedan ir viendo y pueden ir determinando algunos topónimos que se encuentren en sus localidades de origen o en el contexto cercano a donde ustedes hayan realizado o hayan tomado como referencia en las dos primeras clases, ¿no? Vamos a ir enriqueciendo este trabajo a partir ahora de analizar, encontrar, ver, descubrir algunos lugares característicos que tienen relación directa con la toponimia. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de toponimia, no? La toponimia tiene diferentes acepciones, diferentes definiciones, y algunas de ellas se refieren a esto, ¿no? Rama de la ciencia onomástica que tiene por objeto el estudio de los nombres geográficos, tanto naturales como culturales, interesándose en la comprensión de sus orígenes y significados. En base a esto, básicamente, hoy vamos a centrar la clase que nos va a dar Juan Carlos, ¿no? Bien, Juan Carlos. Bueno, el tema es que ustedes dirán, bueno, pero esto es la historia, el topónimo, la geología. Bueno, todo va ligado y el topónimo es fundamental porque nos da pie a conocer la esencia del lugar de ese nombre. Mariela recién dijo sobre una tarea que creo que ustedes podrían hacerla perfectamente, y le voy a dar las bases para que sean unos aficionados. El día de mañana ustedes pueden hacer la toponimia de cualquier lugar. Las bases fundamentales de la toponimia, del libro de toponimia que hicimos con Burlot, está en un video que aparece en YouTube, que nosotros dos explicamos cómo se hizo el libro. Por eso yo no voy a explicar eso, sino que voy a ir directamente a cómo ustedes tienen que trabajar. Fundamentalmente hay que tener una afición por la historia, hay que tener alma de historiador, fundamentalmente. En ese caso, tratar de buscar sin idea preconcebida el esquema y la interpretación innato del topónimo, porque el topónimo está marcando un nombre propio compuesto por una o más palabras que hacen la designación de un lugar geográfico determinado. El topónimo en la Argentina, digamos que es mucho más fácil de localizar que en países más antiguos. Nosotros, más antiguos de personas, si bien nosotros tenemos nuestros originarios, más o menos en Entre Ríos, digamos, que se asomaron por nuestro territorio hace 10.000 años, o quizás antes, pero bueno, eso hay que investigarlo. No había una determinación de lugares, sino de palabras que fueron captando más tarde los invasores, o
bueno, mis antepasados españoles, que vinieron al territorio a investigarlo y a partir de ahí empezaron a poner los diferentes topónimos. Es decir, que nuestros topónimos no tienen más allá de 400 años de existencia a la gente que se dedica a esto. Pero cuando uno está en otros países, como por ejemplo cualquiera de los países europeos o asiáticos, el problema del topónimo tiene una estratificación geológica, entre comillas, muy grande, porque eso va variando según las etnias que se iban ocupando dentro de los territorios y a su vez las conquistas, guerras entre los pueblos, etcétera, etcétera. Nosotros también lo tuvimos, porque nuestros antepasados nuestros mapuches, nuestros aboniquenos, tehuelches, también determinaron los guaraníes, los charrúas, etcétera, etcétera, terminaron determinando cosas, lugares y demás, que es nuestra primer estadio en territorio. Es decir, que desde nuestros originarios hasta los españoles y pasando por mis antepasados o nuestros antepasados inmigrantes, los topónimos no son muy difíciles de deducir. Digamos que los topónimos podemos determinarlos de diferente. Nosotros tomamos como formas estas que ustedes pueden ir leyendo a medida que yo voy hablando, que indudablemente son los más comunes, y que además nos da la posibilidad de poder ir ubicando y determinando e investigando esos nombres en territorio. La provincia de Entre Ríos prácticamente fue arrasada, pienso yo, porque no tiene topónimos nativos concretos, son muy pocos, salvo algunos guaraní, pero indudablemente vino como, no que vino como, sino que vino un replanteo de cambiar todo. Yo lo estoy viviendo aquí en Chubut, que hasta Fontana era una cosa y de Fontana en adelante cambiaron los nombres, se pusieron los nombres ellos. Nosotros tenemos el Chaltén cerca, que le dicen Firroy, y bueno, nosotros tenemos Yeruá, Puerto Yeruá, bueno, está la Asociación Calabacilla, por dar esos nombres, y otros más, como La Matanza, que la cambiaron por Victoria, o esas variaciones toponímicas. Pero a su vez la toponimia, desde el punto de vista de la historia, marca indudablemente esa aparición del humano en territorio y a su vez genera una interpretación de diferentes tipos, que pueden ser interpretaciones en vegetación, interpretaciones en relieve, interpretaciones en biología, en botánica, en relaciones de la actividad colonial de los colonos con la agricultura, también los recursos naturales que tuvieron nuestros nativos y los recursos naturales que fueron aprovechados por los que vinieron. En realidad, esa es la situación. Entonces aparecen posibilidades. La próxima. Bueno, si hubiera sabido, le hubiera puesto otro color a las letras. Pero bueno, está así. Voy a tratar de organizarme para leerla, pero no obstante la yo leo. Bueno, lee la voz y la ve bien. Exacto. Como recién dijo Juan Carlos, existen diferentes criterios, ¿no? Él recién habló del primer criterio para clasificar los topónimos y ahora vamos a ver el segundo criterio, que hace referencia a los fitotopónimos originados en la vegetación del lugar, tanto autóctona como exótica, los zootopónimos originados en la fauna del lugar y otros relacionados con animales domésticos, los fisiotopónimos originados en la fisiografía, el paisaje y los recursos naturales, los antropotopónimos originados en nombres de personas y los agiotopónimos originados en nombres de santos y en terminología de carácter
religioso. Ese sería el segundo criterio clasificatorio de los nombres. Este criterio tomado por, en este caso, debo reconocer que fue el pensador, digamos, en estas cosas, Rubén Burlot, compañero de hacer el libro, se puede ir modificando. Este es un esquema que planteamos, que él planteó, que él vio dentro del relevamiento de nuestra carta geográfica de Entre Ríos a escala 1/500.000. Pueden ser otros, que indudablemente estos están en relación con Entre Ríos, pero si ustedes tienen la posibilidad de investigar otros territorios, van a ir cambiando. Lo que sí es interesante es que todos están relacionados perfectamente y a su vez se generan discusiones a través de los mismos. Por ejemplo, un topónimo que es muy real y que yo lo investigué en función de la geología. Uno, por ejemplo, es Piedra Mora. Hay una Piedra Mora que no aparece en el mapa de la provincia, pero sí la conocen todos en el río Paraná, a la altura de la desembocadura del arroyo Feliciano. Otra Piedra Mora también se habla en la costa, en la ribera del Paraná, y otra en la ribera del Uruguay. Para llegar a la conclusión de esa denominación de Piedra Mora, tuve que ir a la españolía indudablemente. ¿Por qué? Porque la del Paraná, la Piedra Mora, uno decía por el color, ¿no? Porque es blanca o grisácea. Va a la ribera del Uruguay y se encuentra con el basalto y es marrón oscuro a negro. Las areniscas compactas y algunas amarillas y otras ocres, digamos, y otras rojizas, según estemos en Jurásico, Cretácico o Terciario. Entonces, el esquema geológico no pegaba. El color tampoco. Entonces, ¿cómo puede ser que el nativo, digamos, el entrerriano de la ribera del Paraná determine como Piedra Mora lo mismo que el del Uruguay? Y bueno, ahí está. La etimología de la palabra mora viene de morar, de morada. ¿Qué quiere decir eso? Que demora. Y ahí ese campo de investigación lingüístico nos lleva a que, claro, es Piedra Mora porque demora en ser rota, en este caso perforada, hecha pozo de agua, perforada por perforaciones, demora, entonces quedó Piedra Mora. ¿Dónde nace esa palabra? De los españoles, y bien indudablemente. Es decir, que toda esa relación que remueve un topónimo es fundamental porque nos identifica a nuestro territorio, a nuestro patrimonio humano, de entrerrianos en este caso. Lo mismo pasa con la palabra concha o caracol. Es decir, hay una mezcla de situaciones que a su vez marcan las características paleoclimáticas de la provincia. Por ejemplo, en los últimos 60 años, o menos, quizás, desapareció una ostra de Entre Ríos de agua dulce, de la cual en Paraná se hacían botones. Hasta la década del 60, 50 se hacían botones en Paraná de esas conchas fluviales. Bueno, después con los agroquímicos indudablemente desaparecieron todos. La última vez que yo vi algo fue en el arroyo El Molino, allá sobre la ribera del Uruguay, pero desaparecieron. Entonces tal tomó ese topónimo de concha. Bueno, después aparece la otra, que es la fósil, la de la Austrea patagónica. Entonces ya empieza el arroyo Las Conchas, que es un arroyo representativo del departamento Paraná. Sí, del departamento Paraná precisamente, y que a su vez tiene relaciones con otras localidades de a qué se refiere. Y ahí empieza la investigación de la relación. Es decir, si fue la natural que ya no existe y no la vemos, o fue la relacionada también a la geología que está. Por ejemplo, en la zona también es una denominación que aparece en la zona de Rincón de Nogoyá, del arroyo Nogoyá, también en la zona del delta, entre Gualeguay
y La Calera, departamento Gualeguaychú, ahora es isla, creo, el límite entre ellos. Es decir, que los topónimos se van relacionando entre sí debido a lo que sería la litología, la biología y también con la botánica. En la botánica ya más importante, porque Entre Ríos, indudablemente, al ser una provincia mesopotámica dentro de una Mesopotamia, porque nuestra Mesopotamia es la única Mesopotamia del universo conocido, que son 3 Mesopotamias, dentro de una. La del Tigre y el Éufrates, como nos enseñaban a nosotros, ese es un desierto total, y son 2 pequeños ríos al lado de los nuestros, que ahora son, por supuesto, artificiales, manejados por la mano humana, por el hombre, ¿no? Pero en esos 3 pótamos, digamos, esas 3 Mesopotamias, dentro de una, nosotros tenemos que tener referencias botánicas representativas. ¿Y quién es el sauce? Sauce es un topónimo que está en toda la provincia y que indudablemente en otras localidades no aparece. Entonces, ¿qué pasa? Burlot, con su inteligencia histórica, por decir así, asociada a la matemática, hizo una relación entre los nombres, los topónimos, y la cantidad que fuimos determinando a la escala del mapa entrerriano oficial, a escala 1/500.000. Antes de empezar con esto, me voy a referir por qué yo hablo del 500.000 y por qué quiero enseñarles a ustedes para que ustedes puedan el día de mañana organizarse una representación toponímica que va a ser parte de nuestra enseñanza de su Gustavo Martínez me gusta porque aparece siempre y es interesante. Sí, exactamente. Entonces, el tema es que el esquema en sí, nosotros lo vamos a hacer como un tipo para que ustedes hagan un trabajo práctico al respecto. Por eso lo voy a explicar. Para hacer toponimias y estudiarlas a la toponimia, hay que determinar una escala geográfica determinada. No es lo mismo al 500.000 que al 50.000, porque al 500.000 es el mapa de Entre Ríos y al 50.000 tiene mucho más detalle de cosas que al 500.000 no se ve. Entonces ahí aparece esta mujer que siempre me olvido cómo se llama, que hizo la pregunta respecto a Alvear, Puerto Alvear, la casa de Alvear. Los nombres que van a aparecer y otros que no, porque se van a ir fuera de escala. Hay muchos trabajos, ustedes dirán, pero ¿y cómo es? Bueno, esto es parte de la investigación del patrimonio cultural de una provincia y es muy importante. Yo he conocido muchos ejemplos de historiadores que se han dedicado a dilucidar el topónimo para ir a lo más metido, por decir así, de un territorio. Entonces, Entre Ríos, por ejemplo, se caracteriza precisamente en los fitotopónimos por el sauce. Por ejemplo, en la carta al 500.000 hay 39 localidades que tienen localidades, puntos, parajes, etcétera, que tienen el nombre sauce. Después aparece Algarrobo, o mejor dicho, Abrojo, estoy leyendo, 1. Bueno, esas relaciones que se van dando, el pajonal, por ejemplo, el pajonal se da mucho en algunos lugares, pero no en la dimensión general. En Entre Ríos hay 4, pero yo dije mucho, sí, mucho, porque si nosotros aumentamos el detalle de la cartografía, o sea, si nos vamos hacia el 100.000 o hacia el 50.000, vamos a encontrar más denominaciones parecidas, que están relacionadas con las características fisiográficas, geológicas de la región. En este caso, en el nombre de los fitotopónimos, a la escala 1/500.000 hay 174 en el mapa graficado,
y que indudablemente tiene la relación con la palabra y su característica con hola, sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, bueno, creía que se había cortado. En este caso, hay por ejemplo, achira, pajonal, pero achira, por ejemplo, pajonal, cañaveral, son determinaciones fitotopónimas que tienen relación con la cercanía del acuífero. El acuífero cercano, primera capa, fundamentalmente. Calabacilla es por la planta del mate, cañas también, en relación a esa cercanía del acuífero a la superficie. El ombú, por ejemplo, ombú, es debido a que es la cercanía del carbonato de calcio del suelo, es decir, la tosca, como se llama. Uno cuando encuentra ombú es porque la tosca está cerca. Entonces, ¿en dónde lo ven al ombú? Y en el departamento Diamante, en el departamento Victoria, fundamentalmente, y en algunos mojones que aparecen de carbonato de calcio marino continental en la zona de La Paz. Hay una localidad que se llama Ombú, que está asentada, si uno perfora, sobre calcáreo. Es decir, en ese aspecto van apareciendo también la parte del palmar, palmerita, en fin, hay una cantidad de nombres que van asociados con, el arroyo Quebracho, que es la zona, cuando uno ve el arroyo Quebracho, tiene una respuesta muy clásica al último cambio climático, a las características del suelo, y a su vez, junto con el algarrobo, al, digamos, a las características propias del acuífero en la zona. Los otros son los que también podemos observar, en este caso hay 60 asociado lógicamente con animales que hay que ver perfectamente bien la denominación porque tiene relación también con el movimiento territorial de las personas en general. Por ejemplo, detalle muy interesante, el arroyo Mulas, al norte de la provincia. Bueno, Entre Ríos fue una provincia en la época de la colonia que tenía como afinidad la cría de mula para la montaña y se comercializaba cuando nuestro territorio pertenecía al virreinato del Perú. Después también siguió, pero Entre Ríos dio mucho material, muchos animales, en este caso mulas, para el norte de Argentina y Bolivia también. En fin, de esa manera, el tigre, bueno, siempre lo asociamos, al tigre se lo asocia, pero es el yaguareté, que vendría a ser la pantera nuestra. Y bueno, Vizcacha, bueno, ni hablemos, tienen una relación total geográfica de la zona. Bueno, esto es como para que ustedes vayan asociando y a partir de ahí se van a ir dando cuenta lo que va a darse en la localidad donde aparezca es un nombre determinado. Los oficios topónimos en la provincia se remiten a 116 en la escala que estábamos trabajando. Y bueno, hay muchas denominaciones que tienen que ver con la usanza que se traía de la influencia europea. El principal es la costa. Nosotros estamos en pleno territorio entrerriano y dice, sí, la costa del Gualeguay. Los ríos no tienen costa, tienen ribera. La costa es del mar. O dicen, no, es la costa
Tal es así que Paraná tiene una radio que se llama La Costa, creo, Radio de la Costa, y nosotros tenemos una ribera. Pero eso es por la influencia de nuestros antepasados de localidades viniendo del mar, que ahí sí para el mar es la costa. Entonces, generalmente eso se ha asentado en nuestro territorio. El paso también es otra denominación, en este caso de la españolía, muy importante, porque daba la seguridad de traspasar de un lugar a otro. Por ejemplo, hay un dato muy importante en la cartografía del virreinato del Río de la Plata, que por ejemplo para el arroyo Antonio Tomás, digamos, tienen que hacer todo un sistema de posta para rodearlo, porque no pueden generar un paso debido al tremendo valle que tiene, que se hizo recién el puente en la década del 80 o principios de los 90, porque tiene un valle tan profundo que indudablemente que había que recorrerlo. Pero el paso sí, era una cosa que se podía transitar por lo menos con un caballo o a veces a pie. Generalmente los ríos más playos son los que más pasos tienen, es decir, por ejemplo, el Feliciano, para dar un ejemplo. También tiene pasos el Gualeguay, pero en ciertos tramos, principalmente de la parte centro-norte, más pasos que hacia el sur, debido a que se dan las dos confluencias. La cantidad de agua que viene por superficie y el afloramiento del agua subterránea sobrecota 40 metros sobre el nivel del mar. Por eso el tramo que bien identifica en el mapa que vimos de campaña de Tomás de Rocamora al río Gualeguay lo marca perfectamente en negro de la mitad hacia el sur y con un trazo fino de la mitad hacia el norte, porque justo a esa altura es que aflora el acuífero subterráneo e indudablemente se hace un río permanente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos haciendo esto? Y nos estamos dando cuenta que indudablemente vamos asociando fisiografía, geología y nuestras tradiciones territoriales. La próxima. Bueno, en este caso, ustedes pueden ver, si lo podéis acercar un poco, puede ser ampliarlo. Ahí. Sí, no, era simplemente es más o menos lo que estábamos relacionando, hablando. Pasa a la próxima, mejor. Bueno. La próxima. Bueno, el agiotopónimo indudablemente es fundamental, que marca una cantidad de denominaciones que tienen indudablemente relación con nuestra religión católica, en lo que podemos observar esa fuerte influencia en territorio. Es decir, cuánto creo que hay unos, no recuerdo bien, pero creo que ahí está marcado, que creo que es San José el que más hay, o algo así. Bueno, indudablemente están todos los santos graficados en territorio, los que se pueden observar a escala, a escala 500.000, pero otros pueden, según cercanamente, pueden tener otros diferentes a esta escala. Lo interesante en todo esto, cuando uno entra con la toponimia, a estudiar la toponimia de un territorio, es que nos marcan las características más pretéritas quizás de un territorio. Exacto. Ahí está Perucho Berna, que es otro. Ese podría hacer un trabajito sobre el Perucho Berna, ya que lo citó.
es interesante. El tema de los topónimos religiosos es muy importante relacionarlo porque trae aparejado un sinnúmero de cosas que hacen a ciertos territorios, ¿no? A ciertos lugares, fundamentalmente en nuestra provincia. Y esas son las relaciones de las mezclas que hay con o sin variación en localidades y hasta generar aspectos ideológicos dentro de la clasificación de los topónimos o de los orígenes de esos topónimos. Acá Juan Carlos Matías nos aporta en relación a esto que él nombraba, Arroyo Perucho Berna. Él dice que leyó en el diccionario que se supone fue un conquistador español del siglo XVII, pero no se sabe mucho más. Me llamó la atención, dice que haya perdurado tantos siglos el uso de ese topónimo. Exacto. Bueno, eso grafica que, bueno, lo mismo pasa con nosotros. Yo soy paranaense, o que puede pasar con otras localidades, que era lo que yo iba a entrar a figurar y a plantear. El tema es el siguiente: los topónimos, como en el caso de Perucho Berna, o de Don Gonzalo, famoso lugar de combate que lo iba a tratar hoy, bueno, ya que estamos, lo tratamos para hacer esa relación. Don Gonzalo también era de aquellas épocas, y se fija el nombre del topónimo Don Gonzalo, y que se lo asocia con una batalla en territorio. Bueno, el revolucionado de todo esto es Burlot, porque habló, me imagino que debe haber hablado de la revolución, las últimas etapas, y la batalla de Don Gonzalo es importante porque de lo que he estudiado geológicamente, cartográficamente y desde el punto de vista paleoclimático, creo que hay una, digamos, como una tapada de la historia en esa terrible matanza que realizó el Ejército Nacional sobre las tropas entrerrianas. Cuando yo estuve en la zona del arroyo Don Gonzalo, esto lo estoy hablando con cartografía militar que cita el combate de Don Gonzalo, el tema es digamos, la forma en que se describe y cómo lo escriben los historiadores. Desde el punto de vista fitográfico, por la vegetación, es imposible meter una caballería entre esos tres arroyos: el Colorado, el Molle y ahí se me fue el nombre, bueno, se me fue. Entonces, en ese territorio que estamos, el topónimo identifica un lugar, pero se lo asocia con la historia, que en realidad esa asociación no grafica el proceso que realmente se realizó. Es decir, se dice que fue una matanza, pero como se está descrito, hay equivocaciones que hay que investigar. Porque yo creo que más que un combate fue directamente una carnicería de prueba de nueva tecnología militar, y bueno, los entrerrianos no pudieron, pero en ese territorio, exactamente como lo marca una cartografía del ejército argentino, creo que se escribió algo que realmente no condice con la realidad de ese combate de Don Gonzalo, porque yo creo que ni han tenido tiempo de combatir. Hay unos que dicen que cruzaban el arroyo, ese arroyo siempre ha sido prácticamente seco, que estaba inundado, que querían conservar la pólvora. Otro directamente no es así. Pero bueno, el topónimo Don Gonzalo también viene como Perucho Berna desde hace mucho tiempo.
Después hay otros topónimos que desaparecieron. Por ejemplo, lo que se llamó Colonia Paiticú, hoy Sauce de Luna, la zona de Sauce de Luna. Paiticú significa bueno, nuestros originarios estaban en todo el territorio, es más, con el tiempo, los guaraníes hacían ganadería de monte, que eran los guaraníes que respondían a los jesuitas, pero cuando viene Garay y cruza, ahí también llegan hasta esa zona que luego se llama Colonia Paiticú, o cerca de Sauce de Luna, un lugar muy interesante porque es parte del camino de la traza, esas localidades, esos topónimos que hay que seguir de cómo Hernandaria entra y cruza la provincia en búsqueda del Océano Atlántico y de ver los territorios regalados por su suegro Juan de Garay. En esa zona, aparte de hacerse la primera misa que se conoce en territorio provincial, se identifica a través de lo escrito y de lo observado de esas características que yo le dije, geológicas, topográficas y demás, que los españoles, en este caso eran más paraguayos, por decir así, eran españoles de Paraguay, porque era parte del Imperio Español. Iba un guaraní también, un guaraní, digo, un siciliano, era el único no fuera del territorio, por decir así, de España. En ese esquema, el topónimo lleva a que la definición del lugar donde ellos transitaban tenía que hacerse por un lugar determinado porque la vegetación era condicionante. Es decir, estaban dentro del Espinal. El Espinal yo alcancé a conocer algo, ahora ya no existe prácticamente nada. El Espinal era impenetrable. Entonces ustedes decían, ¿y cómo hizo para ir de un lado al otro? Bueno, estudiando los relatos, por ejemplo, de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, cuando sale del Atlántico hacia Paraguay y se encuentra con las cataratas del Iguazú, indudablemente ellos iban caminando por los cauces porque le hacía el bosque en galería y ellos podían transitar, en este caso el bosque en galería, selva era prácticamente. Ahora, bueno, por las cuestiones antrópicas han devastado todo ese lugar que vendría a ser frente a lo que es Florianópolis, y así el territorio hacia llegar a Catarata. En Entre Ríos es muy usual que para poder caminar dentro del Espinal había que machete, hacha, avanzar de esa manera. El otro, las divisorias de agua, por las características de los suelos de Entre Ríos, la ruta 127 va exactamente en la divisoria de agua entre la cuenca del Paraná y la cuenca del Gualeguay. Va cortando en esa dirección y esa es la dirección que le indican a Belgrano que vaya por ahí. Hago la historia de esto para que ustedes vayan relacionando el territorio. Aquellos que son de los conquistadores o aquel con Cristo Bernardi, donde se asocian los bañados de altura. En esa zona, ¿por qué iban por las divisorias? Porque llueve y es más rápido de secar que en las partes de ambos lados de los valles. A Belgrano y Car, según lo que escriben en Paraná, Car le indica a Belgrano que vaya por lo que hoy es la ruta 127, porque si iba por el camino real de la ribera del Paraná, bueno, la posta 19, la nuestra, la paranaense, la 18 Santa Fe, y así van sucesivamente hacia el norte, pegado casi al río, y podía ser encontrado fácilmente y tener el río a mano izquierda. Entonces le hace para que vaya custodiado casualmente por dentro del Espinal por la divisoria de agua. Por eso sale a la zona norte, bueno, después funda las localidades
que él encuentra. Es decir, que el topónimo, volviendo a los topónimos, es fundamental para saber la historia y cómo vino ese lugar. A mí me pasó por mi ciudad natal, que quiero tratarlo, porque vino una onda en la década del 50. Yo siempre digo que los 50 y los 60 fueron años muy oscuros para la historia, por lo menos que yo leí de Entre Ríos. Porque indudablemente el profesorado de Paraná dio unos profesores que a mí me hicieron estudiar más historia de viejo que en aquella época. Y Paraná es un caso. Paraná se dice que no tiene fundación. Es una total... no tiene fundación. Entonces cuando uno lo ve, es más, aparece en las descripciones, no tiene fundación. ¿Y cómo no tiene fundación? No, porque no tiene una fundación tradicional. Y cuando uno empieza a ver, empieza a rascar ese profesor de historia o ese historiador, y se ve que le falta un background, dirían el inglés, un respaldo de conocimiento histórico y de cambios políticos, sociales y económicos que hacen a esa denominación. Paraná nace, y a su vez con la negación del lugar por las dudas. Paraná nace con la denominación de una reducción en 1632. O sea que el origen de Paraná es de los indios, por decir así entre nosotros. Sí, nace con una reducción que hace Saavedra, el primero que hace la primera relación hernandarias, que lo hace con el cacique Yazú, entonces hace el primer convenio. Y que más tarde viene la relación de don Alonso, digamos, de Villacorta, que este hombre que venía del norte fue el que trajo toda la parte de aborígenes, un genocida, por decir así, si uno busca un calificativo, de los Quilmes, o sea, de los que los trajo de los Valles Calchaquíes, hace una relación e instala los primeros nativos en lo que hoy es Paraná. Y Saavedra, calidad. Y ponen una capilla. Entonces en las cartografías más antiguas aparece la capilla. Entonces dice, no fue fundada. ¿Por qué no fue fundada? Y uno dice, no, porque no pusieron el palo y el acta. Entonces se imaginan ese cuadro, digamos, que es un invento, que es la fundación de Buenos Aires. Eran tan pobres esos españoles que no podían tener esa coreografía que marca el famoso cuadro de la fundación de Buenos Aires. Entonces, no pusieron el palo ni pusieron el rollo. Otro, no, que no está. Bueno, en realidad, una cosa que se diga que Paraná no fue fundada. No fue fundada en el estilo, a lo mejor, de cómo se organizaban los Austrias menores para el esquema de la fundación, de Córdoba, Santa Fe, etcétera, etcétera. Pero cuando vienen los Borbones, generan un cambio estructural en la España de ultramar y hacen valer la bula de 1508 de Julio II, que parte de la base del catolicismo de aquella época, que el dueño del planeta era la Iglesia Católica porque había nacido Cristo en la tierra. Entonces era la Iglesia Católica. Y ella empieza a dar las concesiones para... En 1508 se da la regulación del territorio y debido a eso, nosotros ¿qué tenemos? Que Paraná está dada por la secuencia de los Borbones que fundan en función de la creación de curatos. Entonces aparece Paraná, aparece Rosario, aparece Luján,
La Matanza en provincia de Buenos Aires. Bueno, en fin, así en toda la América se fue fundando localidades a través de curato. Es decir, que no se hizo de una forma como se hacía antes, pero sí se hacía otra. ¿Y por qué les digo que el topónimo es fundamental? Porque en función de la investigación del topónimo, uno empieza a dilucidar las cuestiones esenciales de los territorios. Digo en esto en la Concepción del Uruguay, porque antes se llamaba Concepción del Uruguay de la China, del arroyo de la China, que sería el nombre originario de Concepción del Uruguay. Pero en fin, este esquema es la esencia de lo que quisiera recalcar que en la próxima, como próximo trabajo, tratemos, o mejor dicho, traten ustedes de escribir alguna relación de algún topónimo de ustedes, de su territorio. Acá Gabriela, perdón Juan, nos dice, qué interesante pensar en estos términos la fundación de las ciudades de nuestra provincia. Mirna aporta, dice, ¿qué materiales puede sugerir para indagar sobre la batalla de Don Gonzalo que nos permita fundamentar la idea de que la batalla no se desarrolló en ese arroyo? No se desarrolló como batalla explicada como le explica la cartografía del ejército argentino. Yo creo que fue una matanza de tal manera porque no se puede desplegar la forma que está planteado el Ejército Nacional al sur y al norte el ejército nuestro, por decir así, los ilegales, como le decían. Porque indudablemente no da la vegetación como para hacer el despliegue de lo que se muestra. Y segundo, con el armamento que venía el Ejército Nacional, fue una carnicería de tal manera que no sé si hubo un despliegue. ¿Dónde se puede? En cualquier lado está escrito. Hay dos variantes de escritura para leerla. Una que dice de esa manera como para tapar el asesinato territorial, porque las armas que usa el Ejército Nacional más tarde son negadas dentro de los conceptos de humanidad, entre comillas, que tienen las guerras, fueron prohibidas. Principalmente la ametralladora a repetición, que no recuerdo ahora el nombre. Pero ahí se hizo una prueba. Yo creo que a López Jordán lo tomaron de una manera que ya no podía resistir semejante carnicería. Y bueno, hay un dato, hay varios datos, pero hay una cartografía, si la quieren, las puedo conseguir, pero el ejército argentino se puede rastrear esa información. Yo creo que la batalla, esa es una batalla que fue un asesinato concreto de toda esa, porque tenían esa orden. Gainza fue una persona que indudablemente fue terrible. Entonces, yo pienso que no da ese lugar como para desplegar una caballería, desplegar todos los cañones, todo como se grafica, porque está dentro del Espinal, en su momento mejor de la vegetación del mismo. Gustavo Martínez pregunta, Juan Carlos, dice, yo pregunté por el río Uruguay y quiero saber si el río Gualeguay toca el departamento Concordia o no. Bueno, ahora no sé, porque como hubo modificaciones en la cartografía con el departamento San Salvador, no sé, pero el problema es que en cabecera con la acción antrópica, eso también hay que tener mucho cuidado, porque la acción antrópica es tal que ha modificado los cursos de los ríos. Entonces, por la deforestación, por ejemplo, entonces se generan erosiones retrogradantes, como llamamos nosotros, y los ríos se van hacia atrás o se recargan de agua, y eso generan las variaciones, muchas variaciones en la cuenca. El aditamento de
de agua subterránea en cantidades y muy importantes, y la rotura de las taipas en los cultivos del arroz, generó un sistema, una variación del diseño de drenaje de de los ríos, de los arroyos que conforman la zona arrocera provincial. Hay diseños de drenaje nuevos antrópicamente. Por eso yo en este caso no sé, porque las variaciones de los límites al hacer nuevos departamentos, y bueno, cambian. Exacto. El arroyo Las Tunas es interesantísimo. Algo leí. ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto, Juan Carlos. Bien, el arroyo Las Tunas es un arroyo que se caracteriza porque ahí empieza el inicio. Las tunas son características en suelos planosoles, o sea, suelos arcillosos, llanos, planos, de alto contenido de arcilla monillonítica, o sea, arcillas expansivas. Entonces, ¿qué genera? La posibilidad de que aparezcan las tunas, la definición, por decir así, de un típico suelo. Eso está desarrollado naturalmente en lo que nosotros conocemos como espinal, que se va generando hacia la zona centro-norte de la provincia, sobre a ambos lados, lo digo así vulgarmente como porque yo no sé qué pueden ver ahora, porque está todo arrasado ese sector, pero vendría a ser la ruta 127 a ambos lados, donde va esa secuencia de planosoles, o suelos ambos lados aparecen las tunas. También dice Mercedes, Juan Carlos, Arroyo Las Conchas. Bueno, el arroyo Las Conchas nuestro está dado por dos variantes. Puede ser una por la geológica, por las ostreas patagónicas de la formación marina, del terciario marino que vimos anteriormente, que hay un afloramiento en margen izquierda sobre la barranca, en la desembocadura, digamos, margen izquierda de la isla del Triángulo, pero también por las ostras, esas conchas que, de agua dulce, que desaparecieron. Yo alcancé a conocerla de chico en el arroyo Antoñico. Ahí había una fábrica de botones que utilizaba la conchilla que se llevaba de los arroyos, las conchas de los arroyos, y se perforaba para hacer los botones de nácar, como se decían. Estaban ahí cerca del Antoñico, cerca de Avenida Ejército, por ahí estaba la fábrica. Paola nos dice, el lugar para localizar un combate o batalla en un paso por el Gualeguaychú nos ocupa la atención y las variaciones de los límites entre Gualeguaychú y departamento Concepción del Uruguay. Nos guiamos por documentos y croquis. Hay variaciones. ¿Qué nos recomienda para acercarnos al lugar con mayor precisión? Aparece como límite uno de los arroyos del Sauce. ¿A cuál hace referencia? Bueno, eso está, casualmente ahí está perfecto, ese análisis, ese pensamiento es interesante para pensar el próximo deber, digamos así, hacer, el próximo trabajo. Hay que ver la escala que están mirando, la escala gráfica de la carta, y más por el nombre que se tiene. Primero eso, y segundo, ver la secuencia de las variaciones de los límites a través de la historia de los departamentos. Porque yo acá, así de memoria, no puedo decirle, porque no sé cuál es la escala que trabajan, y esa denominación del arroyo hay que precisarlo con mayor detalle en función de los arroyos laterales. No sé si he explicado más o menos el tema. ¿Otra? No tenemos otra intervención todavía. Bueno, se terminó. No hay más preguntas.
Acá dice, Paola, muchas gracias. Le voy a compartir el croquis, dice Juan Carlos. Sí, yo quisiera que se comparta el croquis para saberlo. Lo que sí le prometo alcanzarle el croquis de la batalla, esa famosa de Don Gonzalo, hecha para la parte educacional de Ejército Argentino, es un croquis elemental, pero gracias a una fotografía que muestra el Archivo General de la provincia de Entre Ríos, lo estoy buscando satelitalmente al enterratorio de esos entrerrianos asesinados, masacrados, que hay una fotografía que quiero buscarla, que está el enterratorio de los muertos, en ese lugar tan fatídico para el ser humano, porque fue una carnicería. Yo cada vez que, bueno, qué sé yo, el maestro Sarmiento con cariño, como dicen algunos. Pero bueno, fueron esas decisiones que se tomaban en aquellos tiempos y bueno, hay que tratar de conseguir esa imagen del enterratorio. En el Archivo General de la provincia aparentemente está. Bien, si no hay más intervenciones, la clase va a estar en la plataforma. Dice, necesito de su asistencia, dice Paola, me guíe para lo cual me estaré contactando. Se va a estar contactando con nosotros y con Juan Carlos. La idea de la próxima actividad, como ya dijimos, es que ustedes puedan pensar en su lugar, en su contexto próximo, para poder buscar, analizar, recolectar topónimos que nombren estos lugares, ¿no? Esa va a ser la actividad de esta clase, que también la vamos a estar subiendo en los próximos días. Mercedes dice, en la salida del arroyo Las Conchas, en Villa Urquiza, con la última bajante del río, en los plantones que se formaron se podían encontrar las conchas de nácar. Bueno, eso es muy interesante. Si son las conchas actuales, es muy interesante porque no hay contaminación. Y pueden vivir. En los Puede playones, ser, Mercedes, sí. Sí, en los playones. Bueno, mejor. Entonces, señal que no hay tanta contaminación fluvial. Me sorprende, pero bueno, mejor. Bien, agradecemos a todos la presencia, el acompañarnos en esta clase. Los esperamos en la clase número 4, donde estaremos ya compartiendo con ustedes la consigna del trabajo final. Para aquellos que todavía no han podido entregar los trabajos correspondientes, les recordamos que nos pueden contactar por plataforma interna, por mensaje privado, y hacer cualquier tipo de consulta que necesiten para que lleguemos al final de esta trayectoria que estamos compartiendo. Así que muchísimas gracias por ser parte, los esperamos la próxima clase.